Hola a todos, sean bienvenidos al canal. En esta ocasión el tema es: no hay papiros del Nuevo Testamento datados en el siglo I o II. Lo que sí hay es personas, hay académicos mentirosos que aseguran que hay evangelios o fragmentos de ellos datados en el siglo I y II. Obviamente les conviene que las personas sigan creyendo sus mentiras, ya que de eso viven y comen. Uno de ellos es el señor Antonio Piñero, ya que él ha escrito diversos libros llenos de mentiras, y para seguir con su fraude, pues tiene que recurrir a más mentiras. Les recomiendo el video anterior titulado Las mentiras del señor Antonio Piñero. Es muy importante señalar que la paleografía no es un método de datación y que se han cometido diversos fraudes usando la paleografía. En la página de Facebook ya hemos publicado 2 o 3 ejemplos de ello. Cualquier epigrafista puede falsificar un escrito y pasarlo como una reliquia, como una evidencia arqueológica, pero falsa. Ese es el método que quieren usar los académicos bíblicos para justificar su fraude. Cabe señalar que en el actual estado házaro de Israel se han cometido diversos fraudes usando la paleografía. El gobierno de dicha entidad, en complicidad con instituciones y con arqueólogos corruptos, han pasado como genuinas diversas reliquias o evidencias arqueológicas falsas. En los comentarios les dejaré los enlaces de unos ejemplos. Es muy importante que ustedes los conozcan. Bien, escuchemos un extracto del señor Antonio Piñero y luego vamos a escuchar un extracto del señor Fernando Conde Torrens, el cual ha tirado por el suelo el circo de estos académicos y ha derrumbado el fraude del Jesús histórico. Bien, entonces escuchemos al señor Antonio Piñero. ¿Cómo se van a componer los evangelios y todo el Nuevo Testamento? Como dice un cierto señor en el año 325, bajo la égida de Constantino. ¡Qué ignorancia! Este señor no sabe que tenemos 129 papiros que son datables del año 200 más o menos, y que ahí tenemos el texto de los evangelios y del Nuevo Testamento completo en el año 200, y parte de ello antes, en citas, desde el 130, 140 hasta el año 170 con Ireneo de Lyon. ¿Cómo va a componer el Nuevo Testamento? Y con ello, claro, la no existencia histórica de Jesús y el invento, unos obispos que no tenían ni idea, solamente orientales bajo la égida de Constantino, que encima jamás fue cristiano. Es absurdo. Bueno, ya escuchamos al señor Piñero, el cual asegura de una forma desquiciada que hay papiros del Nuevo Testamento datados en el siglo II. Ustedes mismos pueden comprobar que él miente. Pídanle el nombre de los datadores y el método científico que usaron. Simple y sencillamente no tiene la evidencia. Ahora escuchemos al señor Fernando Conde Torrens.
El siguiente video es un extracto de una entrevista que se le hizo en el canal Investigando la Historia. En un comentario también dejaré el enlace de la entrevista completa. La recomiendo totalmente. Sin más, escuchémosle. Fernando, y estos, disculpa, 129 papiros que en su mayoría son del siglo II, del siglo III, como por ejemplo el P01, que contiene el primer capítulo del Evangelio según Mateo y que sería datado aproximadamente el año 300. Bueno, te diré que engañan como a chinos, engañan, falsean. No hay ningún papiro del Nuevo Testamento datado, ni uno. No están datados. La paleografía no data. Datan los métodos absolutos de datación. Y hay dos métodos absolutos de datación: el carbono 14 y el análisis multiespectral o luminiscencia. El análisis multiespectral es muy caro de aplicar y se aplica solo a cosas muy importantes y muy preciosas y muy caras, ¿no? El carbono 14 es caro, pero es mucho más barato y se aplica. ¿A qué se aplica el carbono 14? Se aplica a productos orgánicos, o sea, productos que tuvieron vida, del reino animal o del reino vegetal. Se pueden datar pergamino, papiro y papiros, pero no se pueden datar piedras. Las piedras no se pueden datar. Y el datar por carbono 14 es comprobar cuánto carbono 14 queda en ese cuerpo desde que se murió. Porque cuando uno, en el cuerpo todos tenemos carbono 12, que es el normal, y carbono 14, que es un isótopo bastante raro. Y ese isótopo, cuando el ser muere, se empieza a descomponer. Y tiene, pues no sé si son 50.000 o 100.000 años de periodo de descomposición, de forma que tarda muchísimo en descomponerse, pero se va descomponiendo continuamente, de forma lineal. Entonces, viendo cuánto carbono 14 queda en ese cuerpo, en ese pergamino, en ese papiro, se puede saber cuándo murió el animal o el vegetal. ¿Cuándo murió? No cuándo se escribió el papiro, sino cuándo murió, cuándo lo arrancaron de la orilla del Nilo. Entonces, esa es una forma absoluta, matemática, y así todo, el carbono 14 da un intervalo, no da una fecha, da un intervalo. Luego, todas las supuestas dataciones que dan una fecha no son dataciones, son propuestas de datación. O sea, un señor dice, hombre, pues a mí me parece, porque miro letras y joder, me parece, yo creo que es del año 250. O del 250 al 300. Bueno, eso es una propuesta de datación por paleografía, no es una datación. Yo tengo que demostrar mis cosas, ¿no? Y luego te pasaré una serie de artículos donde se demuestran esas cosas. ¿Dónde está el engaño aquí? Pues el engaño está en que cuando los científicos y los escritores y los investigadores hacen cosas, investigan y sacan conclusiones y les van a mandar a un congreso o a un libro que han hecho ellos o a una revista de prestigio, hablan siempre de propuesta de datación. No hablan de datación, dicen una propuesta de datación. En cambio, cuando se dirigen a revistas como, bueno, pues a cualquier tipo de revistas, o hablan en conferencias para el pueblo en general, para el pueblo llano, para el pueblo que no es especialista en estas cosas, hablan de datación. Ajá, ya comprendo. No son dataciones, son propuestas de datación. Y además, sí, te voy a mandar un artículo que escribí sobre el papiro P46, que precisamente tú me hablas de él, el papiro P46. P52, P46. Bueno, el papiro P46 está datado por un señor supuestamente datado en el siglo I. Otro dice que es del siglo II, otro dice que es del siglo III y otro dice que es del siglo IV. Eso ilustra muy bien el que ese papiro realmente no está datado. Claro. Porque según a quien oigas, no hay fechas fijas, sí. Es de un siglo distinto.
Claro. O sea, entonces, ¿por qué se da esto? Pues porque todo lo que es historia y filología pertenece a las ciencias sociales. Yo, como ingeniero, estoy acostumbrado y he estudiado toda mi vida ciencias exactas, matemáticas, física, electricidad, hidráulica, resistencia a materiales, termodinámica, calor y frío industrial, cosas que no se duda. O sea, una fórmula es una fórmula, ¿eh? Y la fórmula de la flecha en una viga que tiene esta forma, pues tiene esta fórmula. Y se aplica y ya está. Y nadie discute. Y a nadie le quitan el título porque aplique mal la ingeniería. El edificio se caerá y nadie querrá hacer con él edificios. Pero las leyes son fijas. No ocurre así en ciencias sociales. En arqueología, en historia, en filología, en medicina incluso. Son ciencias que dependen de la interpretación que haga uno u otro. Y por eso, en paleografía, un señor dice que es del siglo I, otro que del II, otro que del III y otro que del IV. Con la peculiaridad de que cuando se dirigen a sitios serios, a congresos y a revistas de prestigio, todo el mundo habla de propuesta de datación. Y ninguna propuesta es definitivamente válida. Entonces, estos papiros que tú me dices, Carla, no están datados. Ha habido señores que, y yo te podría decir, por ejemplo, del papiro que me has mandado tú, vamos a ver si lo encuentro. Pues que eso, que el P64 originalmente se le asignó el siglo III. Charles Hulot. Otro, el señor Hunt, les dijo que era de finales del siglo IV. Luego llegó otro, Colin Roberts, que dijo que era de cerca del 200. Esto está en Wikipedia. Y luego, Carsten Pierre Tertiede dijo que era del siglo I. Bueno, pues aquí tienes, no solo el P46, que yo lo he escrito sobre él, sino el P64 también está fechado, atribuido a los 4 siglos. Es un timo. Me llama la atención cuando estaba estudiando los textos de Nag Hammadi, que algunos dicen que es del siglo II, del siglo III, pero cuando estuve haciendo el curso de jeroglífico, el profesor a cargo, cuando estaba hablando de la segunda fase de la escritura egipcia, cuando se refería al copto, mencionó que los textos son aproximadamente del siglo IV al siglo V. Y ahí me llamó la atención con lo que tú estás diciendo. 500, o año 400, 390 o 400. Pero para acabar con esto de los papiros, todos, bueno, hay otra cosa que te quiero hablar sobre papiros y es el tema de los rollos. Porque, para acabar con esto de los papiros, todos, bueno, hay otra cosa que te quiero hablar sobre papiros y es el tema de los rollos. Porque antes se coja el mentiroso que al cojo. Los rollos. Resulta que dice uno de los papiros que me has mandado, dice, está escrito en rollo, porque tiene, perdón, está escrito en códice, porque tiene un texto por delante y un texto por detrás. Eso significa que está escrito en página de desde ahora, página de aquí y aquí. Sí. Pero los escritores de los siglos I, II y III no escribían en códices, escribían en rollos. Como los antiguos testamentos. La Biblia, los rollos hebreos. Rollos, como rollos hebreos. ¿Qué ocurre? Pues que todos los escritores de la antigüedad, siglos I, II y III, escribían en rollos. Y el rollo estaba escrito solo por un lado. En el siglo IV se dominó ya el arte de encuadernar papiros en plan de códice, como un libro. Se vio que era más cómodo de poder escribir muchas cosas y tenerlo en un taco. Para poder encontrar ciertos pasajes, sí. Pero sobre todo para poder llevarlo, porque claro, tú imagínate lo puedes llevar rollos. Claro. Cargando el rollo de Isaías. Tienes que llevar, bueno, pues entonces, y se empezó a escribir en el siglo IV en rollo, en códices, todo el mundo. Pero claro, los escritos cristianos están en códices.
y son del siglo I, II y III. Falso. Son del siglo IV y están escritos en el tipo de documento que escribían los escritores, que usaban los escritores en el siglo IV. No en los siglos I, II y III. Tendrían que estar en rollos para que pudieran pasar realmente como escritos en los siglos I, II y III. Okay. Entonces, posterior al siglo III comienza el tema. Bueno, amigos, pues ahí tienen. No hay papiros del Nuevo Testamento datados en el siglo I o II. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Saludos y hasta pronto.